Bueno, voy a partir. Entonces, como dijo el doctor González, vamos a tratar de hablar un poquito, abarcar, por lo menos aunque sea un poquito, sobre las indicaciones, contraindicaciones de la cirugía cristalino claro. Es un tema bien amplio que está poco establecido, la verdad. En la literatura no es algo tan blanco o negro. Hay varios matices y cosas que todavía no se aclaran del todo, pero vamos a ir como conversando lo más importante. Bueno, el doctor González me comentó un paciente que quería discutir de 50 años, sexo masculino, sin antecedentes mórbidos aparentemente ni oftalmológicos, y consultó con el doctor porque quería realizarse una cirugía refractiva intraocular con un lente multifocal. La presión del paciente fue de 18/20 y se puede ver la refracción como el paciente tiene un astigmatismo miópico compuesto leve. La ¿Ya? visión era 20/20, ¿eh? Perdón, sí, la visión era 20/20. Sí. Al examen con la lámpara de hendidura no habían hallazgos significantes para describir. Y al fondo ojo, el doctor constató unas papilas rosadas con una excavación vertical de 0,5 y una retina sana. Le pidió exámenes y acá está su biometría, que está con unos largos axiales de 24,16 y 24,07, o sea, bastante, o sea, promedio. Y un astigmatismo de -1 en el ojo derecho y -0,6 en el ojo izquierdo, en la cara anterior corneal. También, a raíz de la excavación de sus papilas, les pidió exámenes, le pidió unos CT nervio óptico, en que podemos observar que hay una disminución en el recuento de la capa de células ganglionares con la plexiforme interna, en donde se puede ver una mayor afección del ojo izquierdo. Y después en la capa de células en el RNFL, ¿verdad? Se puede ver cómo en el ojo izquierdo también hay una afección, está en rojo, a superior, temporal e inferior. Y en el ojo derecho está borderline, también en nasal y cuando se divide en octavos en algunos sectores también. El campo visual 24/2 estaba confiable para ambos ojos con defectos aislados. Tenía una desviación media de -1,55 en el ojo derecho y -1,67 en el izquierdo. No hay que olvidar que es el primer campo visual, que la mayoría de las veces sale alterado. La curva de tensión arterial en el ojo derecho, la máxima era 21, en el ojo izquierdo de 20. El OPD y el Pentacam no tenían alteración, estaban normal, y el OCT de mácula también aparentemente estaba normal. Eh, entonces, yo presentación en la cirugía, y hay tema bien controversial, en algunas partes está tajantemente ya establecido que no se debería hacer, otros estudios muestran que tal vez sí se podría hacer bajo ciertas condiciones. Para introducir un poco el tema, la prevalencia y la gravedad de la presbicia aumenta con la edad y se ha reportado hasta en un 85% de los pacientes sobre los 45 años de edad. Esto, o sea, sobre los 45 años, un 85% ya tendría algún grado de sintomatología. Afecta la visión cercana, pero también afecta la visión intermedia, que se define de 50 a 100 centímetros de los ojos. Por lo tanto, esta, aunque no sea una afección grave, si no se trata correctamente, puede tener múltiples efectos en la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo, muchas molestias a la lectura u otras tareas de cerca. Necesitan mayor iluminación para estas, pueden tener diplopía, epífora, astenopia o otros síntomas. Es por esto que es un motivo de consulta muy frecuente, y esta cirugía se ha vuelto ya como un boom, una moda, que típico que viene un paciente y dice, no, es que mi vecina, mi prima se operó, yo también quiero, pero lamentablemente no todos son candidatos a esta cirugía y habría que tratar de establecer qué pacientes sí y qué pacientes no. Opciones terapéuticas, como ya dije, hay muchas, partiendo por las correcciones ópticas, los anteojos, los lentes de contacto multifocales.
También ahora se están estudiando terapias farmacológicas. Y lo que más hacemos en la práctica clínica habitual es la cirugía. Todas con cosas buenas y desventajas. Las opciones terapéuticas quirúrgicas se pueden dividir en el sitio donde se hace la cirugía. Puede ser corneal, cambio de lente o a nivel escleral. La cirugía a nivel escleral todavía no están aprobadas por la FDA y por lo menos yo no he visto en Chile que se hagan. ¿Ya? A nivel José, corneal. ¿Ah? ¿no avanza la diapo o soy solo yo que no la ve? No sé. Yo la estoy avanzando. Ahí sí, ¿Y avanzó? ahí avanzó. ¿Avanzó? Sí, ahí sí. Ya, gracias. Avísame nomás si no se avanza. Gracias. Ya. A nivel corneal ya se ha visto que los resultados no son muy permanentes y la cirugía, por el momento, que es de elección, es el intercambio de lente, o sea, la cirugía en cristalino claro. Ya hay muchas opciones de lentes, muchísimas, que no voy a abordar en eso ahora, pero se puede optar por la monovisión pseudofágica, el lente multifocal, el EDOF, el trifocal más EDOF o líos acomodativos. Los requisitos para una buena cirugía y que deberíamos tener como en mente a la hora de presentarnos, o sea, de que un paciente se presente con nosotros y quiera esta cirugía, son 5. Primero que todo es la seguridad, que se define como la agudeza visual corregida final, tiene que ser mayor o igual a la agudeza visual inicial. La cirugía tiene que ser segura y ese es el requisito más importante. Otro requisito es la predictibilidad, que es el porcentaje de pacientes que me va a quedar en un más o menos una dioptría de ametropía, o 0,5 también se dice. La eficacia es la agudeza visual sin corrección final del paciente, la estabilidad es la estabilidad de esta cirugía en el tiempo y la calidad hace referencia a los halos, a la sensibilidad al contraste, entre otras cosas. Pero lo más importante es que la cirugía sea segura. Las indicaciones son muy relativas dependiendo de cada centro y cada cirujano, pero obviamente lo primero es que el paciente sea prefita y a mi juicio es que necesite lentes para cerca y para lejos, o sea que su capacidad acomodativa ya no le alcance para compensar las dioptrías necesarias para mirar de lejos, como lo es en los pacientes hipermétropes, ya que si operan a un paciente que ve bien de cerca, pero, o sea, que ve mal de lejos, pero de cerca ve bien, hay altas probabilidades de empeorar esa visión de lejos, con los halos, con la disminución de la sensibilidad al contraste, entre otras cosas. Entonces, la idea es que el paciente necesite también lentes de lejos. La edad, muchos informes, muchos papers utilizan la edad corte 50 años. También vi otros trabajos que usaban la edad de 40 años, pero la verdad es que no hay una edad precisa para establecer esta cirugía. Es como más el conjunto de cosas. El estado refractivo, en lo hipermétrope ya está bien establecido como la seguridad y el beneficio de esta cirugía, en los miopes no tanto, y otras condiciones como la cirugía refractiva previa, el astigmatismo irregulares, glaucoma, alteraciones maculares, también son contraindicaciones o indicaciones relativas que tampoco están muy bien establecidas. En un principio, por ejemplo, los pacientes con cirugía refractiva previa, pacientes, por ejemplo, ambliopes de un ojo, astigmatismo irregulares, se decía que no debían operarse. Ahora, con los avances de las tecnologías, de las nuevas fórmulas, cada vez se está haciendo más flexible esto y se están pudiendo operar a estos pacientes, ¿ya? Sobre todo, no sé, por glaucomas también iniciales, obviamente no terminales. Obviamente, si pacientes tienen alteraciones en la mácula importante, eso ya está como bien establecido que no se deberían operar. Bueno, los pacientes hipermétropes, esos sí requieren lentes de lejos y de cerca y estaría indicado cuando ya no pueden acomodar las dioptrías faltantes. Es una cirugía segura, se ha demostrado que tiene un buen perfil de riesgo y beneficio y tiene efectos adicionales como, por ejemplo, en los pacientes con ángulo estrecho. Las complicaciones se han registrado en largos axiales menores a 21 y estos podrían ser bloqueos pupilar, efusión uveal, y desprendimiento de retina reumatógeno. Se ha visto que las diferencias no son estadísticamente significativas en comparación a poblaciones generales.
pero las complicaciones de estos pacientes no son frecuentes. Bueno, acá está el estudio Eagle, que todos conocemos, en que mostró la efectividad de la extracción de cristalino claro en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado primero o pacientes con ángulo cerrado primario, pero con presión sobre 30 y sobre los 50 años. Y demostró que era efectivo para manejar la presión en estos pacientes y que se prefería por sobre la iridotomía periférica con láser. Entonces, también no es tan rígido el tema de la indicación de estos pacientes, ya que también se podría ver riesgo-beneficio, por ejemplo, en este caso de estos pacientes. En la miopía, por el contrario, es distinto. Los distintos estudios son muy controversiales. Hay estudios que apoyan la cirugía miope, hay otros estudios que la contraindican radicalmente. Tiene un perfil de seguridad cuestionable, entonces, que la evidencia no nos ha dado la seguridad para poder indicarla. Tiene complicaciones que no son tan infrecuentes que se han descrito, como el desprendimiento de retina reumatógeno pseudofáquico, la opacidad capsular posterior, que se describe que cada milímetro de largo axial aumenta el riesgo de DR por un factor de 1,5 post-capsulotomía JAK. El edema macular pseudofáquico también se ha visto con mayor frecuencia en miopes sobre menos 10 dioptrías. Y la formación de membranas neovasculares coroideas, sobre todo en pacientes que tienen Lacker cracks y neovascularización en el ojo contralateral. El desprendimiento de retina reumatógeno se ha visto que ocurre en 21,6 a 37,2 de los pacientes con desprendimiento de retina reumatógeno son pseudofáquicos. La facoemulsificación en pacientes con catarata tendría un riesgo de 1,7 en comparación con la población general. Y los factores de riesgo descritos en FACO, pacientes con catarata, no en cristalino claro, sería, bueno, el primer factor de riesgo y más importante es la pérdida vitrea intraoperatoria, después el largo axial sobre los 26, antecedentes de desprendimiento de retina en el ojo contralateral, antecedentes de trauma previo. Sexo masculino, se ha visto que tiene un riesgo de 1,7 a 3,3, pero este riesgo sería mayor preoperatorio, no es que la cirugía de catarata le otorgaría este riesgo solamente a los hombres. Y se ha visto, está súper claro que también la edad bajo los 50 años tiene un riesgo relativo de 2,69 en comparación sobre los 60 años. Acá hay un estudio en donde se siguieron a los pacientes miopes operados de catarata, se siguieron por un periodo largo de tiempo y se pudo ver que pacientes con largo axial sobre los 26 tenían un riesgo relativo de 18,9 en comparación con los pacientes con largo axial bajo los 23 milímetros, ¿ya? Y los pacientes entre 23 y 26 tenían un riesgo relativo de 3,92. También se vio que el riesgo acumulativo aumentó drásticamente después de 4 años, sobre todo en pacientes con miopía moderada y alta y hombres, ¿ya? O sea, el riesgo de DR en estos pacientes no es inmediato, a excepción de la pérdida vitrea. Si los pacientes tienen pérdida vitrea, el riesgo ya en el postoperatorio más inmediato o más temprano, pero en pacientes que la cirugía salió perfecto, pueden tener riesgo de desprendimiento de retina a años después. Acá hay otro trabajo que muestra la incidencia del desprendimiento de retina después de la cirugía de catarata. Este trabajo fue una corta retrospectiva más o menos de 12.000 cirugías de catarata, o sea, un N muy, muy grande, y se vio que, bueno, con la edad, los 55 años fueron los pacientes que tuvieron más riesgo, y también bajo los 55 años fue mayor que sobre los 65. Se pudo ver que el desprendimiento de retina ocurrió más en pacientes miopes con largo axial ya sobre los 25 milímetros. Se puede ver cómo en pacientes hipermétropes o con largo axiales disminuidos, los desprendimientos de retina fueron mucho menores y estadísticamente no significativos. Y en el gráfico
la derecha, o sea, mi derecha por lo menos, se puede ver cómo la incidencia varía con el largo axial, siendo los 28 milímetros el largo axial que tuvo mayor desprendimiento de retina. Entonces, estos gráficos nos pueden hablar de la seguridad de esta cirugía en pacientes hipermetrópicos, pero no miópicos. Bueno, y hay varios estudios de desprendimiento de retina en extracción de cristalino claro. La incidencia de los estudios informan una de 2,2 a 8,1% más o menos de desprendimiento de retina en esta cirugía. Y los factores de riesgo también se han visto que son similares en la cirugía de catarata, que es un largo axial sobre los 26 milímetros o un equivalente esférico mayor a menos 6 dioptrías, menor a 50 años sin desprendimiento vitreoposterior, raza caucásica, sexo masculino, lesiones periféricas predisponentes, capsulotomía JAK y ruptura capsular posterior. Por lo tanto, la mayoría de los trabajos recomiendan una evaluación retina de la retina periférica completa y evaluar el estado vítreo. Sin embargo, hay varios trabajos que pude encontrar que hablaban de la seguridad de esta cirugía, sobre todo con las nuevas técnicas en pacientes miopes, y hablaban de cuándo sí operar a miopes, y hablaban de que tenían que tener una evaluación exhaustiva del segmento posterior, que tenían que seguir a los pacientes hasta el desprendimiento vítreo posterior total, y que siempre tenía que ser un cirujano experto, o sea, que hiciera bien la técnica quirúrgica. Esta cirugía, a diferencia de la cirugía de catarata, debe ser lo más prolija posible porque es una cirugía refractiva, una cirugía electiva. Por lo tanto, la incisión debiese ser temporal para corregir bien el astigmatismo. Algunos trabajos hablan de que la técnica supracapsular sería más segura que trabajar en el saco capsular, aunque ahí está el conveniente del daño en el endotelio. La cápsula Rexis tiene que ser adecuada para que el lente quede totalmente centrado y para que quede cubierto en 360 grados por el saco. Trabajar con presiones bajas para evitar el bamboleo de la cápsula anterior y así la tracción vítrea, y también un adecuado pulido capsular. Y estas contraindicaciones las leí en más de un paper que hablaban que qué pacientes miopes no se deberían operar. Serían los pacientes bajo los 40 años de edad, sin evidencia de desprendimiento vitreoposterior, la presencia de múltiples lesiones vitreoretinales o cambio degenerativo en la retina periférica, historia de desprendimiento de retina en el ojo contralateral, presencia de una membrana neovascular miópica, y pacientes obviamente que sean muy exigentes y que sean muy obsesivos y con expectativas muy altas. También hay que tener como cuidado con la indicación de esta cirugía. Entonces, eso les quería contar más o menos de lo que encontré de la indicación de esta cirugía en pacientes miopes, porque el doctor me había contado que su paciente era miope. Obviamente este tema da para mucho que hablar, o sea, hay millones de trabajos que hablan de esta cirugía en pacientes con glaucoma, en pacientes con astigmatismos irregulares, y yo creo que para poder establecer como un protocolo de la clínica, habría que hacer en verdad un estudio súper exhaustivo porque es súper grande el tema.